porque ahí está la clave de toda bendición. Hombres, no nos diseñó Dios para ser machistas, ¿lo recordamos? En la primera entrega hablamos enfáticamente sobre esto, que no nos diseñó Dios para ser machistas, sino para ejercer verdadera hombría. Y la verdadera hombría proviene de comportarnos varonilmente, con una valentía que provenga del Espíritu Santo, haciendo cosas guiadas por Él, y eso nos da la hombría que Dios aplica a nuestras vidas para tener bendición. Ahora, teniendo y brindando seguridad, protección y sacerdocio, es que los hombres podemos vivir en la hombría de Dios. La hombría de Dios tiene que ver con mantener esa seguridad en mí, basada o que provenga de mi confianza en Dios, de mi relación con Dios, me hace estar muy seguro de mí mismo. Una seguridad estable, firme. Y esa seguridad hace que yo pueda proteger a mi familia, proteger lo que creo, mis ideales, proteger mi convicción, pero al mismo tiempo ejercer sacerdocio, traer a Dios a la casa, a la familia, a mi trabajo y todo lo que esté bajo mi cuidado. Así es. Y mujeres, Dios no nos diseñó para vivir en este feminismo moderno, sino para disfrutar y enseñar la feminidad saludable, funcionando en todas las áreas de la vida, recordemos, con sabiduría, con estabilidad e intercesión. Y saben, esto de feminismo moderno es algo que es tu elección, mujer, vivir bajo estos parámetros o vivir bajo la cobertura y la enseñanza que solo viene de la palabra del Señor. Es tu elección. ¿Por qué? Porque entonces tu vida se va a desarrollar tal cual como una mujer que Dios la creó, con un diseño perfecto, con cualidades maravillosas, y así vas a conducir tu vida. Así vas a transcurrir cada etapa, desde tu etapa adolescente hasta ya tu etapa de adultez, conforme a lo que dice la palabra y no al feminismo moderno que simplemente nos causa mucho daño. Así es. Y sabes, vernos como Dios nos ve es vital. Vernos como Dios nos ve es vital. ¿Qué es vital? Produce vida. Vernos como Dios nos ve es vital. Y vernos como Él quiere que nos veamos nos hace vivir como Dios quiere que vivamos. Y viviendo como Dios quiere que vivamos es que eso genera bendición plena. Amén. Escúchame para avanzar. No podremos tener la bendición plena de Dios si no vivo como Él quiere, si no vivo como Él me ve. Es imposible. Personas viven caminando en círculos, queriendo la bendición de Dios, pero tratando de vivir a su manera. No existe tal cosa. Es saber eso, porque hay graves problemas cuando aprendemos o queremos vernos como Dios nos ve y otra persona no nos ve así. Hay graves problemas y crisis cuando no nos vemos en alta definición. Por ejemplo, cuando Andrea como esposa, como mujer, se ve a sí misma como Dios la ve, pero yo no la veo así. Va a haber problema. Cuando yo me veo como Dios me ve, pero Andrea no me ve así, va a haber problema. Por eso la armonía está en vernos como Dios nos ve y ver al otro, ver a otros como Dios los ve, como consiervos. Esa armonía es lo que desarrolla la bendición y el beneficio de Dios. Hoy vamos a seguir aprendiendo juntos. ¿Cómo vamos a aprender? Juntos. Dile que está a tu lado, vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos. No te descuides. No te descuides. Entonces, hoy seguiremos aprendiendo juntos así como Dios nos creó. Comenzamos con Génesis 1:27. Léelo conmigo y recuérdalo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Pero el 28 dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Mira, si Él nos creó, lo mejor es vernos y vivir como Él nos diseñó. Pero cuando hacemos esto de vivir como Dios quiere que vivamos y vernos como Dios quiere que nos veamos, estaremos contando con su bendición. Mira el verso 28 que acaba de leer Andrea. Dice, y los bendijo. Primero los creó hombre y mujer y luego los bendijo. Luego de su bendición andamos en su propósito.
no podemos andar en el propósito de Dios sin su bendición. Y no podemos ser bendecidos por Dios si no andamos conforme Él nos creó, conforme Él nos ve. ¿Cuántos van conmigo hasta allí? Es entender este orden que Dios no va a cambiar por mi sentimentalismo, por la ideología de género o por el modernismo. No lo va a cambiar. Él tiene un orden para bendecir. Es decir, ese orden, si yo me alineo a ese orden, la bendición está lista, está hecha para que vivamos y apliquemos en esa. Mira, primero es identidad. Identidad. Hombre y mujer los creó, Dios los creó a su imagen y semejanza. Luego que los crea así, yo me veo así, funciono así, los bendijo. Y mira, la bendición de Dios tiene que ver con multiplicar, tiene que ver con hacerte producir, tiene que ver con fructificar. La bendición de Dios te hace producir frutos buenos, abundantes, que te hacen reinar, liderar todas tus esferas de influencia. Y luego cumplir el propósito. Y quiero que esto te quede en este punto. No puedo vivir el propósito de Dios sin la bendición de Dios. Y Dios no va a bendecir una visión distorsionada de su diseño. Dios bendice cuando yo camino en Él, por Él y para Él. Por eso hoy cerramos analizando esa conexión diseñada por Dios entre la hombría y la feminidad. Vamos a hablar de la hombría a nivel de personas que están solas por ahora, o de que van a estar solas, y de mujeres en la feminidad, en su soledad, pero también en el diseño que hay, en la conexión que Dios tiene entre la hombría y la feminidad. ¿Por qué, familia? Porque la idea es que nos valoremos unos a otros, así como Dios nos valora. Amén. Es la idea. El principio de la felicidad humana está en valorarte como Dios te valora. Que tengas un concepto de ti como el que debes de tener, como hijo de Dios. No un poquito para arriba ni un poquito hacia abajo. Un concepto, atinar al blanco, al concepto que Dios tiene de ti. Y el que tiene de ti tiene que ver con identidad, bendición y propósito. Amén. Entonces, Andrea, ayúdanos con Génesis 2:18, lo que sigue diciendo la Escritura. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Clave, el Señor venía en la creación día 1, vio que creó todo y dice la Escritura, volteó, terminó ese día y volteó y dijo, todo lo que hice es bueno y bueno en gran manera. Día 2, creó otras cosas y dijo, todo lo que he hecho es bueno y bueno en gran manera. Llega el día 6, hace al hombre, pasa un tiempo que lo ve solo, hey, esto no es bueno. No es bueno. Pregunto, ¿Dios se equivoca? Imposible. Todo lo que Dios hace es con una intención, con un propósito, y es para dejar ver que no es bueno que el hombre esté solo. Quiere que tenga una conexión con Él y que tenga una ayuda ideal. Más adelante vamos a ver cómo creó esa ayuda ideal y por qué. Sigue diciendo el 21. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Mira, ya la mujer estaba dentro del hombre. ¿Sí o no? Porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Ya la hizo dentro del hombre, ya la mujer vivía en el hombre. Era uno solo. ¿Qué hizo? La voy a sacar a que esté afuera de él para que sea su ayuda idónea en este paraíso, en mi Edén y propósito. ¿Cuánto lo ven conmigo? Y cerró la abertura. ¿Por qué no la sacó de la cabeza? ¿Por qué no la sacó de la uña de los pies? ¿Por qué no la sacó del talón? La sacó de la costilla porque es su par, su igual. Es aprender a ser el primero entre los iguales. Es aprender a tener esa armonía y bendición. Somos uno. Y el diseño del Señor es que seamos uno. Mira la respuesta del hombre. Yo sé que muchos sentimos esto cuando conseguimos la ayuda ideal de Dios. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, varona, porque fue tomada del hombre. Mira, exclamó, ella es de mí. Ella no es mía. Ella es de mí. ¿Ve la diferencia, hombre? Ella no es mía, dice el machismo. O ella es mía, dice el machismo. Pero ella es de mí, dice el diseño de Dios. Amén. Sonríe que tú le dices, el diseño es mejor. El diseño es mejor. Mujer, tú no eres de ese hombre. Tú no eres propiedad de nadie. Tú eres saliste de él. Formas uno con él. Es el diseño de Dios. Pero es cuestión de perspectiva.
Visión distorsionada versus visión en HID. Pero esto explica algo. Dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿Viste? Eso explica el porqué. El porqué es natural que el hombre y la mujer, por supuesto, dejen su parentela, se llama, su ascendencia, para ser uno. Es natural. Lo creó Dios. ¿Cómo vamos a ir en contra natura en este tiempo tan distorsionado? En fin, Dios mismo creó tanto al hombre como a la mujer. Amén, amén. 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 Y mira, la materia prima fue la misma. La voluntad de Dios, el neuma de Dios, tierra porque sacó de su costilla, en fin. El Génesis es para sacarle mucho provecho. Y los hizo, tanto al hombre como a la mujer, para que tengan una profunda conexión con Dios y entre ellos. Es para eso que nos diseñó. Para tener no una religión, no una tradición con Dios, no un deseo bonito o una necesidad cuando las cosas se me complican con Dios. Eso es muy limitado, muy mínimo. Dios diseñó tanto al hombre como a la mujer para tener una relación muy profunda con Él y entre ellos, porque ahí está la gran bendición que Dios tiene. Hoy hablaremos de 3 marcas que Andrea y yo vamos a estar desglosando, que distinguen al mismo tiempo, no que este es un poquito más para el hombre y otro para la mujer. No, al mismo tiempo distinguen estas 3 marcas, tanto al hombre como a la mujer. Son 3 asuntos que vamos a estar hablando, que estaremos desarrollando, básicos, fundamentales. Sin esto no hay bendición, ni hay visión en HID de hombría ni de feminidad. Ambos deben desarrollar y mantener estos 3 asuntos individualmente y también juntos. Y eso los hará vivir de forma plena. Eso te hará vivir de forma productiva, de forma agradable a Dios y siendo verdaderos líderes, liderando de adentro hacia afuera. Y quiero compartirles, antes de desarrollar estas marcas, algo bien interesante que en conjunto, cuando desarrollábamos la prédica, decíamos, ok, ¿a qué es lo que realmente nosotros llamamos una alta definición? ¿Qué es lo que significa hoy día ver en HID, ¿verdad? HD. Y yo le compartía a mi esposo, ¿te recuerdas cuando habían esos televisores de antes? Uno no escuchaba esos términos, uno no escuchaba términos de resolución, de alto nivel, de nada. Yo solo clarito, decíamos, se ve clarito ya. Yo solo recuerdo que se veía clarito y los que hablábamos mejor podíamos decir se ve nítido, ¿verdad? Solo eso, ¿no? Se ve nítido. Entonces, investigando, ¿verdad? Y yo lo traje a colación porque de esa manera a lo que uno puede compararlo con otra situación, otra vivencia, es donde uno puede ver con claridad lo que Dios nos está trayendo con esta serie a cada uno de nosotros en nuestra vida individual y por supuesto en nuestra vida de diseño como pareja, como matrimonio y como los que formamos familia. El vernos en HID significa ver el contenido visual con calidad de imagen significativa. Yo no sé cuántos hombres hay aquí que ya el televisor de tantas pulgadas ya no, ya quiero uno, no sé, de 50, 58, 4K. Esos términos que antes no existían. ¿Pero por qué? No es solamente porque es que esté de moda, sino que realmente vemos la calidad de imagen significativa, superior a la definición del estándar. Excelente. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que realmente nos tenemos que ver en una resolución completa, nítida. De hecho, hablaba que los píxeles se resultan en imágenes nítidas, detalladas y con colores más vivos. Y no sé cuántos han disfrutado de una película, de un programa a ese nivel. Amén. Pues a ese mismo nivel, comparándolo con esto, es que nuestro Padre quiere que nosotros podamos vernos a nosotros mismos como hombres y como diseño, como mujer. Por encima del estándar es
que podemos establecer esa visión clara y significativa que Dios quiere para nosotros. No es que somos más que los demás, pero una cosa sí quiero que hoy recuerden: ustedes están por encima del estándar. ¿Y por qué? Porque son hechos nuevas criaturas en el Señor. Usted es hijo de Dios, entonces por supuesto que nos tenemos que ver en alta definición y no como en el estándar. Si no, nos vamos a ver borrosos, si no, vamos a tener que acomodar la antena, colocar el gancho de una mejor forma, porque la visión va a estar distorsionada. Pero cuando tenemos el aparato correcto, la fibra óptica de internet correcta, la conexión correcta que es con nuestro Señor, entonces esa visión va a ser en alta definición, porque nos dice que somos hijos de Dios. Eso merece un gran aplauso, ¿sí o no? Amén, amén. Por encima del estándar. La esposa mía sabe mucho. Pastora nuestra es una campeona. Es impresionante, importante, ¿cierto? O sea, poder ver, mira, alta definición es que se vea mejor que los estándares de este mundo. Correcto. Y tú tienes que verte no para ser más que los demás, sino para verte más parecido al varón perfecto que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la primera marca tiene que ver con propósito. La primera marca que debe tener tanto el hombre como la mujer es propósito. Y puede ser una palabra muy generalizada y muy estándar, pero le vamos a dar el significativo o la visión en HID correcta. ¿Sabías tú que todo lo que Dios dice y hace tiene un porqué y un para qué? Dios no hace nada al azar. A Él no lo sorprende la suerte, no lo sorprende las circunstancias, a nosotros sí. Es entender que todo lo que Dios dice, como te decía en Génesis, hizo al hombre solo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, como que lamentándose. No, es dando una declaración, fijando un precedente que sirva como diseño, que sirva como recordatorio para todo. No es bueno que la persona esté sola, y eso estaba en Edén, sola en mí y sola sin otra persona que le acompañe. Es dejando un precedente, tanto para el hombre como para la mujer, y como para su unión, tanto como para el hombre en su individualidad, y la mujer tanto en su individualidad también, como en su unión. Él tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y es cuando tenemos nuestra identidad bien definida, por encima del estándar de este tiempo, es que tenemos un propósito claro. Por eso debes preguntarte en esta mañana, ¿con qué propósito Dios me creó? Esa pregunta debe estar recurrente en tu mente. El enemigo va a querer que jamás o se te olvide esta pregunta o que nunca te la preguntes o que nunca te la hagas. Porque cuando usted hace esa búsqueda en el Señor, Señor, ¿con qué propósito me creaste? Eso te lleva a la esencia, a la fibra más profunda y no del universo, del reino de Dios. Porque no naciste por casualidad. La Biblia bien enseña y reseña donde dice que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios conocía tu nombre. Amén. Y tu nombre no es como son tus letras y tus sílabas, sino quién eres tú. Ya conocía. Y dice que estaba en la formación del vientre, antes de la fundación del mundo. Ya Él sabía quién eras tú. Amén. Entonces, si Él sabe quién soy yo, debo tener un propósito en Él. Por eso dice la Escritura, separados de Él nada soy. Fuera de Él, de Cristo, nada somos. Y esta es la clave para todos nosotros. Para el hombre, ¿qué puede ser el propósito por el cual Dios me creó? Que cumpla su propósito en Dios. Un hombre que cumpla su propósito en Dios debe tener verdadera seguridad, lo que hablamos. Debe generar protección hacia otros. Y decíamos, nadie, ningún hombre puede generar verdadera protección si no tiene seguridad en sí mismo, de esa seguridad que proviene de su comunión y dependencia total del Padre. Y ser un sacerdote, no que tenga una túnica, que tenga una barba larga, que no por fuera, que tenga un espíritu enseñable, un corazón enseñable por Dios y que tenga la capacidad de traer, de levantar actividades, de hacer reuniones donde Dios sea el centro. Y eso tiene que ver con el propósito, que puede ser particular, pero el llamado es únicamente. Y para la mujer, pues el cumplir con este propósito es el poder vivir de una manera sabia, como hablábamos anteriormente, generar estabilidad y ser la principal intercesora, ¿sabe? Y esto de sabiduría es muy importante porque
hay una sabiduría que no proviene de Dios, Amén. la cual trae muchas consecuencias, y es esta que es diabólica, esa que viene de nuestra humanidad, porque es de lo carnal, de lo terrenal. Pero cuando nosotras somos bien cuidadosas al alinear nuestros pensamientos, nuestras emociones, alineadas a esa sabiduría que proviene de lo alto, es entonces cuando podemos vivir una vida sabia, poder edificar sabiamente. De la misma manera está con la estabilidad. Al yo tener esos pensamientos correctos, ese control de mis emociones, yo puedo dar estabilidad primero a mí misma, porque debo primero liderarme yo, tener dominio propio yo, entonces podré dar estabilidad a todo lo que me rodea, por supuesto empezando por nuestros núcleos familiares. Y la intercesión, ¿saben? Y es una de las herramientas, y no herramientas, un arma, porque viene de la oración, un arma poderosa que todas tenemos disponible para nosotras, y es una de las que usamos menos o vamos a acudir a ella a último momento. A las que son más cercanas, siempre les he enseñado que hay que aprender a doblar rodillas por lo que somos en el Señor, por lo que Dios nos ha entregado, y aún por esas áreas que son unas luchas, pero que con la ayuda del Señor y tiempo de intimidad en intercesión con el Señor podemos hacer grandes cambios. Así es. Esto es clave. El enemigo va a buscar silenciar tu intercesión, mujer. Correcto. Y hombres, el enemigo va a distorsionar a que no ejerza sacerdocio. Esa va a ser su línea. ¿Lo vas a permitir? Tiene que ver con propósito. Amén. Lo cierto es que para que ambos cumplan, tanto el hombre como la mujer, en su individualidad o unidos, para que ambos cumplan su propósito y roles establecidos en las palabras, deben ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay roles que la Biblia habla claramente al hombre. Hombre, trata a la mujer con delicadeza. Si no somos delicados nosotros, ¿cómo tratamos delicados a otros? Dice, no seáis ásperos con ellas. Amadlas en todo tiempo. Viví con ellas sabiamente. Amén. En mi Gonzala manera de ser, no puedo. En mi manera de ser hombre es imposible. Pero cuando soy lleno del Espíritu Santo, me da lo suficiente para tener con ellas palabras afables, para comunicarles con ellas una verdad sin herirla, para poder decirle a ella algo que me duele sin hacerle que le duela al triple. Y puedo cumplir el diseño de Dios. Debo ser lleno del Espíritu Santo. A las mujeres le dicen, sujétense a sus maridos, como ellos se sujetan a Cristo, cabe destacar. Y les dice, respeten a sus maridos, hónrenlo. Humanamente no, porque la mujer tiene una rebelión por dentro desde que nació. Total. No puede. Tiene problemas hasta con sus propias ideas, no va a tener problemas con las ideas mías. Pienso yo, humanamente Andrea ni ninguna otra mujer va a poder. Yo he escuchado más la palabra crisis existenciales en mujeres que en hombres, ¿sí o no? Sí. Y ya a muchos la adoptan, pilas con eso. Ya se titulan con eso, que tengo una crisis existencial. Y es la mujer la mayoría que lo dice. ¿Por qué? Porque tienen ese rollo interno en sus emociones ligado con hormonas, como Dios la creó delicadamente, todo junto. Pero entender que en esa humana debilidad no vas a poder cumplir los roles y funciones de Dios si no eres llena del Espíritu Santo. Amén. Y llena del Espíritu Santo, aunque tengas emociones encontradas, hormonas alborotadas y la mensual te llegó, todo junto, puedes tratar al hombre con respeto. Así es. Puedes tratar a tus hijos afablemente, porque estás llena del Espíritu Santo. Pero eso solo se logra en comunión constante con Él. No vale llenarse solamente del Espíritu Santo 2 horas los domingos. Todos los días, diariamente, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y esa llenura no es sentir cositas, es solamente. La llenura del Espíritu Santo es saber cómo responder y tener frutos verdaderos en nuestra vida. En cuanto a eso, quiero que veamos lo que dice Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Mira, hace una comparación, un símil, se llama teológicamente, un símil entre embriagarse con bebida fermentada en alcohol, vino, Que sabemos los y los ¿qué efectos. hace? Que sabemos los efectos que hace. Domina tus sentidos. No ves igual, no hablas igual, no piensas igual, no respondes igual, no caminas igual. Dice, no sean o no se emborrachen.
porque eso les arruinará la vida. En cambio, así como se llenan de alcohol, llénense de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, y eso no les va a arruinar la vida, eso los va a bendecir en gran manera. Amén. Un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que seamos llenos. Y este propósito central para ambos es amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo dice Mateo 22:36. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es el propósito central que ambos tenemos en el Señor. El enfoque de cada quien en su propósito es amar a Dios por sobre todo. Significa eso te incluye a ti mismo. Amar a Dios por encima de a mí. Y amar a mi prójimo como me amo a mí. Y habla de una armonía perfecta diseñada por Dios. ¿Por qué, familia? Porque el amor es tan central, porque Dios es amor y porque el amor es liderazgo. Amén. Cuando lideramos en amor, hay propósito. Cuando lideramos con el ego, lo que hay es dominio y perversión. Se transgiversa el diseño. Las mujeres lideran en la casa, los hombres lideran en la casa, todos lideramos. Todos somos líderes, pero saber que debo liderar desde el amor. Como vimos en Génesis y como vemos aquí, nuestro propósito tiene que ver con liderar desde adentro hacia afuera. Tienes que aprender a liderar tus emociones. Lo que están escribiendo, escribe, mi propósito tiene que ver o comienza con liderar mis emociones, liderar las tentaciones que me rodean, liderar mi propio temperamento. Y también entender que voy a guiar a otros en amor conforme a la palabra de Dios. Liderar. No, pues si no lideras tus respuestas, no vas a poder liderar lo que pase afuera. Aprende esta parte porque propósito, todo el mundo tiene que ver con la bendición de liderar. Entonces es clave y esto. La segunda marca tiene que ver con la unidad. Y la unidad es, hablándolo como ese diseño, no solo como muchas veces escuchamos que en la unión no solo está la fuerza, sino en la unión está el diseño. Sí, muchas veces escuchamos esa frase, correcto. En la unión está la fuerza y lo dejan incompleto. Sí, es cierto. En la unión está la fuerza porque en la unión está el diseño de Dios. Y quiero que lo escuches así. No solo en la unión está la fuerza. En la unión, unidad, está el diseño de Dios. No hay diseño de Dios sin unión. Una cosa es estar uniformados y otra cosa es estar unidos. Correcto. Podemos estar uniformados, tener uniformidad en la manera de hablar, uniformidad en la manera de expresarnos, de vivir, pero unidad es algo más profundo y verdadero. Dios nos ve unidos, no solitarios. Así que debemos vernos así, unidos, como lo podemos hacer nosotros mismos. Y hablando sobre la unidad, aprendemos que la unidad no es solamente estar juntos, sino que va a una conexión mayor espiritual cuando decimos estoy junto, estoy unido, pero estoy en armonía, que es lo principal y lo más valioso con esta marca. El saber que yo puedo estar unida a Dios, unida a mi cónyuge, unida a mi familia, pero principalmente debe haber es una armonía, una conexión espiritual profunda para que entonces esa unidad pueda traer frutos, pueda ser provechosa, pueda traer realmente bendición. Sí, recordemos, Génesis 1:28. No es bueno que el hombre esté solo, no es. Decía allí, no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda ideal para él. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Simplemente, ¿por qué Dios dijo eso? Porque Él no quiere que estemos separados, ni de Él, ni entre las personas que nos rodean. Y quiero que veamos algo que dice Jesús, ciertamente sobre la unidad. Léelo conmigo. Juan 15:5, ciertamente, dice Jesús, que es lo que seguro lees en otra Biblia, de cierto os digo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos, producirán mucho fruto. ¿Qué producirán? Mucho fruto. Estar unido al Señor hace que produzcas mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí el Señor Jesús está haciendo énfasis de tu unión con Él. Y eso va a producir frutos abundantes que permanezcan. La clave es permanecer unido a Él. Unidad tiene que ver con eso. Luego, en Juan 17 hay una oración de Jesús. Oración al Padre diciendo, te pido, Padre Todopoderoso,
que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, que tú estés en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, porque para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es. Aquí el énfasis es que todos los creyentes estén unidos entre sí y unidos en Él. Así es. Está hablando del cuerpo de Cristo. Mira cómo la unidad tiene que ver con propósito. No hay propósito de Dios si no permanezco unido a Él, no religiosamente, sino de forma vivencial. Y recuerda Génesis 2:24, que dice: el hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, se une, y los dos se convierten en uno solo. Ahí está hablando la unión que debe tener el hombre específicamente con la mujer. Te he hablado de unirte, tu corazón propio, individualmente con Dios, el unirte con familia de fe, con creyentes, y el unirte entre hombre y mujer en el Señor. Dios lo diseñó. Por eso tenemos que vernos como Dios nos ve, en unidad, entre nosotros y con Él. Eso era Edén. ¿Sabes? Edén era eso, unión con Dios. Y quiero que veamos, no sé si tienes algo que agregar en cuanto a la unidad y lo que dice Jesús ahí. Lo importante de esto de la unidad es poder ver esa conexión espiritual, y yo le compartí a mi esposo esa relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que Él quiere que nosotros podamos disfrutar. Por eso nos habla de la vid, que separados de la vid, separados de eso que produce vida, de eso que realmente es la fuente, que es el centro, nosotros no somos nadie. Y eso crea también una identidad, eso crea tu propósito, eso te hace estar enfocado y entendido de que yo necesito permanecer unido a la vid. Porque si no permanezco unido a la vid, pues simplemente voy a ser cortada, voy a ser, de hecho dice que voy a ser quemada, porque no voy a tener ningún tipo de provecho. Entonces, así es cuando vemos la importancia de tener una unidad plena con nuestro Padre para yo poder unirme a otro. Y unirme a otro en todos los sentidos, porque no podemos vivir de unas vidas aisladas. Hemos aprendido que el tema relacional es importante, pero debe ser primero con nuestro Señor y con nuestro más cercano, para que entonces esa conexión espiritual realmente pueda darse. Totalmente. Mira, Dios es un buen Padre. No podemos sacarlo del carácter de Padre. Y como buen Padre, todo buen Padre quiere que sus hijos estén unidos a Él. Amén. ¿Sí o no? Así tengan una vida adulta. Él quiere, a lo mejor no sepan hacerlo, se caminan de espaldas a Dios, pero todo buen padre quiere que sus hijos e hijas permanezcan unidos a Él. Pero todo buen padre también quiere, todo buen padre terrenal quiere que sus hermanos permanezcan unidos y sus hermanas, ¿sí o no? Amén. Y también un buen padre quiere que ese hijo mío permanezca unida a su esposa. Así y que críe a sus hijos y que no haya separación. Amén. Todo buen padre quiere que su hija conozca a un buen hombre, que se unan de verdad, que amen a Dios por sobre todas las cosas y que tengan una generación bendecida. Amén. Amén. Y eso es importante, ese es el corazón de Dios. Para que lo veamos bien la parte de la unidad, quiero darte lo que vimos como analogía del triángulo. Quiero que lo veamos de la siguiente manera. Mira el triángulo que está a la izquierda de sus pantallas. Ahí vemos cómo está Dios, el hombre y la mujer. Y si no tienen conexión con Dios, está una separación entre el hombre y la mujer. Pero mira en el caso cuando el hombre busca de Dios y se acerca, pero la mujer no hace eso, no hay armonía. Se crea una distancia mayor entre el hombre y la mujer. El hombre está buscando a Dios, buscando cumplir. Y eso que vemos avance no es que es más y está más cerquita de Dios. Está caminando más en obediencia a la palabra de Dios. Amén. Pero la mujer se resiste. Tiene resistencia, tiene lo contrario, ¿sabe? No hay unidad, no hay unión. Aunque el hombre se puede estar uniendo con Dios, se está separando de su cónyuge. Pero también puede ser el caso contrario. También cuando la mujer es la que busca más la obediencia a Dios, pero el hombre se resiste en su machismo, en su tradición, en su cosa. ¿Y qué pasa? Que ocurre separación. Pero cuando ambos, mira el triángulo que está a tu derecha, cuando ambos buscan la presencia del Señor en unidad, al unísono, en concordancia, en armonía, hay bendición. Ellos permanecen más cerca y Dios tiene más acceso a ellos, ¿sí o no? Amén. Y básicamente o figurativamente ese es el diseño. Ese triángulo de la derecha me recuerda esa canción que puede decir: cerquita de Dios será lo que soñamos. Aplaudan, hermano. ¿Viste, Harrison? Sí hay algo ahí.
y no es si nos dejan. Lo malo es el título, si nos dejan. Así no nos dejan. No. Cerquita de Dios será Usted la cosa. trabaje para eso. No es que si, no depende de que lo dejen. No. Depende de usted, de su obediencia y su disposición. Tenía que tener una falla porque la letra es mundana. Pero mira, si nos dejan, así no nos dejen, vamos a estar más cerquita de Dios. Amén. Yo le cambiaría el título. Aplaude al Señor. Así no nos dejen. Si nos deja, ¿quién? No. Mira, esto es importante. Yo le cambiaría el título. No es si nos dejan, si dejamos. Correcto. Si dejamos, Decisión. cerquita de Dios estaremos y será lo que soñamos. Amén. Amén. La voy a reescribir, anótala ahí, Erickson. Entonces, la vamos a versionar para un congreso. La primera marca es propósito, la segunda es unidad. Vive en eso, trabaja en eso. La tercera y última es Legado. legado. Y qué hermoso el que podamos incluir pues este término, esta marca en lo que estamos aprendiendo, porque definitivamente nuestra vida no tiene sentido, no tiene enfoque, no hay frutos si nosotros no trabajamos desde el hoy construyendo un legado, porque esto trae bendición a nuestras generaciones, no solamente actuales, sino hasta la tercera y la cuarta generación. De esa manera, vivir según el propósito de Dios y en unidad nos va a permitir tener un precioso legado. Y compartía con mi esposo que en esto de aprender y practicar, formar una iglesia generacional, siempre aprendimos que el legado es aquello, y textualmente, si lo buscan en internet, de esa manera es que aparece, que se deja, es algo que voy a otorgar ya una vez que ya yo no esté. Y eso, por supuesto, aplica en términos de herencia, en términos de cosas materiales, pero cuando entendemos, porque somos seres espirituales y Dios apunta a la eternidad, hermanos, no solamente a lo terrenal y a lo que aquí se queda. Él apunta a la eternidad y habla es de un legado espiritual, ese que usted construye desde su hoy. Por eso es tan importante que usted como hombre, así esté joven, así esté soltero, ya usted tenga una mira en su propósito, tenga una mira a la unidad que debo mantener en el Señor para entonces poder dejar un legado. Cuando vaya transcurriendo sus etapas y por supuesto cuando ya no estemos en este plano terrenal, pero el entender que el legado comienza es desde el hoy. Por eso sus decisiones, su manera de caminar, ese modelaje que usted tenga hoy en día para los que tiene a su alrededor, especialmente para sus hijos, es de gran importancia. Eso es estar construyendo un legado. Mira, legado es todo aquello que transmites Correcto. a los que están contigo hoy. Y lo que quedan cuando tú no estás. Eso que estás transmitiendo. Todos estamos transmitiendo algo. Todos. Sea bueno o malo, sea de bendición o de maldición. Pero todos estamos construyendo algo. Tu propósito debe estar conectado con el legado. Aún un adolescente, preadolescente, adulto, soltero, casado, soltera, casada, todos tenemos que funcionar en dejar un legado, tener un propósito, caminar en unidad y dejar un legado. Transmitimos bendición generacional o maldición generacional. Así es. Pero estás transmitiendo algo. Define eso. Yo quiero que nos acompañes para ir cerrando aquí, Arizona, en cuanto a esto. Cada quien debe identificar qué legado recibió. Y tiene que saber qué legado va a dejar. Correcto. Tú tienes que detener en tu vida y presentarte ante Dios y ante ti mismo. ¿Qué legado recibí yo? No de herencia. No, que me dejó esta casa, este terrenito, este carrito. No. ¿Qué legado te dejó tu ascendencia? ¿Un legado de divorcio? ¿Un legado de abuso? Vicios. De vicios, de palabras groseras, de caminar de espaldas a Dios, de brujería tal vez, de cosas esotéricas? ¿Qué te dejó tu legado? Tienes que saberlo. Incluso decirle a Dios, Señor, perdono a mis padres, a mi familia, hicieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron, pero este es el legado que yo recibí. Ahora, ¿qué legado voy a dejar yo? ¿Qué voy a construir? ¿Qué voy a construir hoy para retransferir a los otros? Yo puedo ser la marca distintiva que cambia toda una generación. Amén. Amén. Cuando me enfoco en el legado. Escúchame, tú no tienes que terminar igual como terminó la versión negativa de tu papá. Tú no tienes que terminar como la versión negativa de tu mamá. Tú no tienes que terminar como tus tíos, tus primos, tus abuelos. Tú no tienes que terminar en la delincuencia. Amén.
Tú no tienes que terminar en cualquier otro tipo de cosas de familias destruidas y acumulando un récord Así es. de hijos fuera de tu paternidad. No necesitas hacer eso. Es poder levantarme, porque el enemigo no quiere que yo vea el legado que recibí. Y si fue bueno, honrarlo. Si recibiste un legado de valores, un legado profundo, un legado de verdad, sostenible, y que concuerda con la palabra de Dios, tú tienes que ahora ser una versión mejorada Amén. de ese legado que recibiste de tus padres. Amén. Y poder así transferir bendición generacional. Familia, Dios modeló el legado. Amén. Trajo a su Señor Jesucristo, a su Hijo único. Lo conectó con otros 12 y le dijo, le dejo mi legado. Mi paz les dejo, Amén. mi paz les doy. Amén. Toda autoridad me ha sido dada tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra. Se las doy a ustedes. Extiendan el reino. Hagan mi voluntad. ¿Sabes? Dios modeló el legado. Él nos ve transmitiendo su diseño y su bendición a las nuevas generaciones. Dios te ve a ti transfiriendo bendición, diseño a través de tu modelo. Predica con tu conducta, predica con tus decisiones, Amén. predica con tu carácter, predica con tu silencio. Predica que cuando entren a la puerta y abran la puerta de tu cuarto abruptamente, no te consigan viendo cualquier otra cosa distorsionada, que te sorprendan conectando tu corazón con el corazón del Padre. Amén. Que te conectan intercediendo por tu familia, que lo hagan de gran bendición. Mira, Amén. hay un texto, siempre traigo una porción del libro que estamos estudiando, y quiero que Andrea lea esta porción que aparece allí, pero que tú la leas con ella. En Deuteronomio dice, la Biblia enseña que un legado verdadero se construye sobre la fe y el carácter. Al vivir con integridad, inspiras a otros a seguir un camino recto. Tus acciones de hoy moldean el futuro para las generaciones venideras. Es importante esto. Tus acciones de hoy moldean el futuro para las generaciones venideras. ¿Estás entendiendo eso? Tus acciones de hoy. No es cuando ya estés en tu lecho de muerte. Mira, no puedes pasarle por alto a esto. La Biblia bien enseña que un legado verdadero se construye, no se deja. Así es. Lo que dejaste fue el resultado final. Pero tu legado lo estás construyendo hoy. Y se construye sobre tu fe y el carácter. El carácter no es temperamento. El carácter es la firmeza, la capacidad de permanecer. Tus acciones. Piensa en tus acciones. Esas acciones de hoy moldean el futuro de los que vienen detrás de ti. Aunque lo quieras ver o no. Analizaba con mi esposa sobre alguien. Mira, no, lo que pasa es que es así, tan aventado, es así que no escucha a otro, porque así era su papá. ¿Sabe? De cualquier persona así, pero su papá no se lo enseñó. No le dijo, tenés que ser desesperado, tenés que ser... No se lo enseñaron a nadie, ni a mí. A mi papá Gonzalo no me lo enseñó a mí. Yo lo vi desde chiquito. Y eso se me transfirió a mí. Porque pequeños lo que somos es una máquina de absorción. Todo lo absorbemos. Que tienen hijos pequeños en casa, aún tienes adolescentes, preadolescentes, hijos, tú estás construyendo Modelando. tu legado en ellos a través de tus acciones, tus decisiones. Un legado perdurable está arraigado en el amor y en el servicio a los demás. Amén. Tu legado está arraigado en el amor. Y si los amas, estás al servicio de otros. Tu legado está en servir a los que conviven contigo. Y aquí sí vemos en Deuteronomio cómo habla de esa bendición generacional de corrido hasta el verso 7, amor. El legado es más de lo que hacemos, no de lo que hablamos, ¿ok? No de lo que decimos. Podemos decir muchas cosas, saber muchas cosas, pero el legado se construye es con lo que hacemos. Dice Deuteronomio 6, versículos 5-7, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Amén. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate, y se ve como contradictorio. Bueno, no se habla, pero aquí nos manda a hablar cuando estemos en el camino, pero es que estamos hablando mientras hacemos algo, ¿ok?
vamos hablando mientras hacemos. No solamente que sea una palabra, no solamente dar una instrucción, no solamente decirles qué hacer, sino que va acompañado con una acción. Repíteselos. Toda conducta es repetitiva. Así es. Cambia la cantaleta por acciones repetitivas de valor. La cantaleta es decir lo mismo y una y otra vez con diferentes tonos y tirando cosas. Eso no deja un legado. Eso deja una marca y puede transformarse en trauma. Así es. Pero cuando tú cambias la cantaleta por una acción repetitiva de valor, cuando una acción verdadera de amor, vas a transformar y dejar un legado. En tus conversaciones, tienes que tener conversaciones profundas diarias si quieres dejar un legado. No de condena, no de moldeamiento de conductas, sino de conexión de corazón a corazón. Amén. Cuando estés en casa se hacen cosas. Haciendo lo que te toque hacer en casa, ahí dejas un legado. Cuando vayas por el camino haciendo una diligencia, ayudándole a crecer en alguna área, estás dejando un legado de responsabilidad, de cumplir, de asumir sus consecuencias. Si tuvo un error, estas son tus consecuencias, yo te acompaño a cumplirlas. Porque luego vas a tener que aprender a cumplirlas solo. Pero es entender esta gran verdad, que cuando te acuestes y cuando te levantes, poder dejar legado. En conclusión, familia, tanto el hombre como la mujer tenemos una hermosa y profunda labor que cumplir. Amén. Todos, te soltera, te joven, te adulto, te casado, tengas nietos, solo unidos a Dios y entre nosotros es que podemos lograrlo. Amén. Quiero que Andrés y yo cerremos con una oración, pero antes te voy a dejar la aplicación. Sin que antes escuches esto. La palabra de Dios no es terapia. No lo es. La palabra de Dios es transformación. Amén. La crisis de una persona está cuando quiere usar la palabra de Dios como terapia. Hay terapeutas verdaderos, la terapia es buena, pero son lineamientos humanos en conductas humanas para poder beneficiar a una persona, a una situación. No estoy diciendo que la terapia sea mala. Estoy diciendo que no puedo ver a Jesucristo como terapia. Así es. Que Jesucristo es transformación. Transformación, cambios. Es entender que es cambios de adentro hacia afuera, que frutos verdaderos. Bendigo a cada terapeuta, que su terapia está anclada en la palabra de Dios porque produce transformación. Amén, amén. Pero debes saber tú que la palabra de Dios que escucho los domingos no es para tener terapia emocional. La palabra de Dios que escucho y que leo es para transformar mi vida. Amén. Transformar es cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar y mi forma de actuar. Quiero que Andrés y yo nos levantemos para compartir la aplicación y para orar unos por los otros. La aplicación, cualquiera sea tu estado actual, soltero o casado, ¿cuál es la primera, esposa? Escribe cuál crees que es el propósito para tu vida y comunícalo. Comunícalo a tu cónyuge. Andrea decía algo poderoso del propósito cuando estábamos estudiando en el desayunador, que la pareja, si son casados o aunque esté solo y tenga un buen amigo, yo debo saber cuál es el propósito de ella. Aunque nos une un solo propósito, saber el detalle de su propósito y viceversa. Sí, compartíamos de que el propósito muy generalizado, cuando preguntamos a una persona, si le pregunta a usted cuál es el propósito de tu vida, enviar, compartir la palabra del Señor a toda criatura. Y sí, es parte de nuestro propósito, pero no sé cuántos ustedes se han detenido a preguntarle, mira esposo, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Lo sabes? Porque yo le compartí a él, yo te veo como un comunicador. Comunicas la palabra del Señor, comunicas consejos sabios, pero tu propósito es comunicar. Y de la misma manera es como él me ve a mí, quizás yo no lo vea de esa forma o redescubra ese propósito que el Señor entonces me dijo, ¿verdad? Y me diseñó, porque creemos que el propósito solamente se cumple dentro de 4 paredes, dentro de una congregación.
Y eso no es así, mis hermanos. Su propósito suma al propósito, ¿verdad? El cual Dios te diseñó, el cual Dios te llamó. Pero usted tiene que tener un propósito claro de vida, y si no, el comunicarlo con otra persona va a ser importante y muy valioso para que usted pueda caminar bajo ese propósito dado por Dios. Y pasó algo curioso, Andrea, cuando me dijo, yo veo en ti este propósito. Yo lo veía también, que extender el reino, que Jesucristo se instale en corazones de los que me escuchan, en modo iglesia o modo organizacional. Y yo lo veía, yo le decía a Andrés, yo veo en ti las nuevas generaciones, en los niños. Tu propósito veo cómo está en que los niños y las niñas crezcan en bendición. No lo veía así, ahora lo veo. Correcto. Por eso te digo, escribe tu propósito y comunícalo a alguien cercano a ti. La otra sería, verifica constantemente tu manera de ver a Dios, de verte a ti mismo y de ver a los demás. Verifícalo, aplica esto, ¿sabes? O lo estás viendo con distorsión o en HID, y debes reconocer la diferencia. No, estoy viendo a Dios de forma distorsionada. Estoy viéndome a mí mismo como no está tan claro. Estoy viendo a la otra persona como no es. Viviendo en el estándar. Recuerden eso. Estoy viviendo en el estándar. Cuando usted responda mal en esa casa, ese esposo, ese hijo, usted refrene. Estoy viviendo en el estándar. Amén. Y voy hacia el Señor, a la intimidad, en oración. Señor, ayúdame a verme en alta definición, y por supuesto tiene que hacer algo para enmendar ese estándar y poder comunicarlo. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Esto es lo que hace todo el mundo. Pegarte un grito y respetarte, hablarte fuerte, dejarte, bochornarte, exponerte. Pero yo aprendí, la palabra de Dios me enseñó que debo verme y actuar en alta definición. Amén. Y tercero, escribe los pasos que darás intencionalmente para unirte más a Dios y a la persona que has elegido. Amén. ¿Sabes? Escríbelo. Quiero que escribas eso, qué pasos intencionalmente vas a dar, y que te veas como hombre y mujer en alta definición. Quiero que oremos. Yo voy a estar orando por los hombres que están solteros, que estuvieron algún tiempo unidos pero ya están solos, o que no han tenido una relación fuerte, todavía estable. Voy a orar por los hombres. Andrea, por las mujeres que están en esa condición, que no tienen ahorita una pareja, pero saben, están afianzando su carácter y su identidad en el Señor. Y luego unidos vamos a orar por lo que estamos viviendo en el diseño matrimonial, como cónyuges, en el nombre de Jesús. Quiero pedirle a todos los que están presentes que se pongan de pie, hombre y mujer, cualquiera sea la edad. Quiero que Andrea y yo podamos orar en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos juntos en el nombre de Jesús. Padre celestial, poderoso Dios, en esta hora te damos gracias. Reconocemos tu palabra y tu verdad. Queremos orar, Señor, por cada hombre que hoy aprende a verse como tú le ves. Señor, a caminar en tu propósito, a fijar su mirada en unirse más a ti, pero también en unirse a los hermanos de la fe, y que en tu tiempo le presentes esa ayuda ideal, si es tu diseño y es tu voluntad. Padre, pero también que deje un legado. No importa, hombre, que en este tiempo estés soltero, tienes que dejar un legado de bendición a las próximas generaciones. Órale al Señor. Padre, oramos por cada hombre que ha sentido en el corazón una soledad, que ha sentido una necesidad. Te pedimos, glorioso Dios, que lo llenes más de ti, que puedan tener un encuentro cercano a ti, profundo y verdadero. Pero también, Señor, que tengan la hombría suficiente para reconocer que necesitan de ti, Señor, por sobre todas las cosas, y que necesitan tener la humildad de reconocer: me he equivocado y decisiones adversas me han hecho padecer mucho, pero hoy me rindo ante el Señor y te digo: Señor, trata con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, presento de manera especial cada mujer en este lugar, en especial aquellas que están solteras, aquellas que son madres solteras, Señor, o que de alguna u otra forma, Señor, están en una etapa ya adulta, de manera solitaria, quizás en viudez. Yo te pido que tú puedas traer sobre ellas, Señor,
ese cobijo, ese refugio que solamente tú puedes dar. Sí, sí. Que ellas puedan, Señor, aferrarse más a ti, ver el propósito hermoso por el cual tú las creaste, las llamaste, Señor, y le diste identidad. Amén. Te pido, Señor, que ellas puedan permanecer unidas a ti, unidas a esa vid que es la fuente de vida eterna, y que de esa manera ellas puedan unirse a los que tienen a su alrededor. Pero por sobre todas las cosas, Dios, como mujeres que nos has dado una creación y un diseño perfecto, esa que somos, esa ayuda, Señor, ideal, tú puedas, Señor, darnos todo lo necesario, toda esa sabiduría necesaria para poder construir ese legado que tú quieres que nosotros pues dejemos. Te pido, Señor, que toda mujer que esté en este lugar pueda entender el gran valor que tiene para ti. Sí, sí. Que puedan verse, Señor, tal cual como tú, Señor, las diseñaste y las creaste. Señor, y sí, somos muy complejas. Estamos llenas de emociones, llenas, Señor, de hormonas que muchas veces juegan a nuestra contra. Pero yo hoy oro y voy en contra de todo pensamiento negativo, En el nombre de Jesús. todo pensamiento de baja autoestima que ha perturbado durante años la vida de estas mujeres, En el nombre Señor. de Jesús. Tú, Señor, la creaste con propósito eterno, con gran valor, y para que puedan permanecer en ti y dar no solamente fruto, sino un fruto bueno y que permanezca. Señor, yo te pido que tú puedas trabajar en sus corazones, que ellas puedan soltar todo aquello que las ha atado, las ha dañado, Señor, las ha permitido que ellas se vean por el debajo de esa alta definición, así como el estándar, o mucho menos que el estándar. Tú la has creado, Señor, como una pieza fundamental en tu diseño, y de esa manera, Señor, tú quieres que nosotras conduzcamos nuestra vida. Ayúdale, Señor, a cada mujer, Espíritu Santo, muéstrale qué acciones, qué pasos, qué ajustes, qué áreas ellas deben someter a tu palabra y a tu obediencia, para que puedan vivir de una vida plena, Señor, y abundante, como lo establece tu palabra. Gracias por ellas, Dios. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y ahora presentamos delante de ti cada matrimonio, cada unión de pareja conforme a tu diseño, Señor. Cada matrimonio en esta hora, Padre Celestial, que pueda reflexionar, que pueda recomponer su vida, su espíritu, su carácter, su diseño, Señor, que tú puedas ayudarles a regenerar su vida. Amén. Pero principalmente a reestructurar su camino. Amén. Padre, que las cosas viejas pasen y de aquí en adelante todas las cosas sean hechas nuevas. Que cada hombre y que cada mujer pueda verse a sí mismos como tú les ves, Señor, pero también ver a ese cónyuge con comprensión, con amor, sumergidos en tu presencia y llenos de ti. Te damos gracias, Dios. Bendice cada unión, bendice cada matrimonio y cada persona, hombre o mujer, que haga algo en conforme a tu diseño y a su familia. Bendíceles en gran manera. Que la bendición de Dios esté sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.